Un informe reciente relacionado con el mercado de la plata en China ha despertado una atención considerable dentro del ámbito financiero internacional. El foco de esta situación se encuentra en la Bolsa de Oro de Shanghái, una de las instituciones más relevantes para el comercio de metales preciosos dentro del sistema financiero chino. Sus informes semanales suelen proporcionar datos clave sobre los inventarios de metales almacenados en sus bóvedas, información que es observada con detenimiento por analistas, instituciones financieras y participantes del mercado. En uno de estos informes semanales se produjo un hecho que rápidamente generó inquietud. El documento fue publicado sin incluir una de las cifras que normalmente forma parte de la estructura habitual del reporte: el inventario de plata almacenado en las bóvedas asociadas a la bolsa. La ausencia de este dato llamó inmediatamente la atención, ya que la divulgación de inventarios físicos es un elemento esencial para comprender el estado del mercado. Los informes de inventario permiten evaluar la disponibilidad del metal dentro del sistema y ofrecen una referencia directa sobre la relación entre el suministro físico y la demanda existente. Cuando estos datos se publican de forma regular, el mercado puede interpretar con mayor claridad los movimientos en el precio del metal. Sin embargo, cuando una cifra desaparece repentinamente de un informe que normalmente la incluye, la reacción del mercado suele ser inmediata. La omisión del dato provocó una serie de interrogantes entre los observadores del mercado. Analistas comenzaron a examinar el documento con mayor detalle para determinar si la ausencia del inventario de plata respondía a un cambio administrativo en la publicación del informe o si reflejaba una situación más compleja relacionada con el estado real de las existencias. Este episodio generó una discusión más amplia sobre la transparencia de la información disponible en el mercado de metales preciosos. Debido a que los inventarios físicos desempeñan un papel fundamental en la evaluación del equilibrio entre oferta y demanda, cualquier irregularidad en su publicación puede influir en la percepción del mercado. A partir de ese momento, la atención comenzó a centrarse en un punto clave: entender por qué un informe que normalmente incluye datos completos había sido publicado sin una de sus cifras más importantes. Tras la publicación del informe semanal sin el dato correspondiente al inventario de plata, comenzaron a surgir múltiples interpretaciones dentro del mercado. La omisión fue particularmente llamativa porque este tipo de informes suele seguir una estructura constante. La presencia regular de datos sobre inventarios permite a los participantes del mercado evaluar la evolución del metal almacenado y observar posibles cambios en la disponibilidad física dentro del sistema. Cuando el informe apareció sin la cifra de inventario de plata, analistas y observadores comenzaron a examinar el documento con mayor atención. El hecho de que el informe fuera el séptimo reporte semanal del mercado y que en esta ocasión faltara un dato considerado fundamental despertó una serie de preguntas sobre las posibles razones detrás de la omisión. En ausencia de la cifra oficial, algunos observadores recurrieron a estimaciones previas que circulaban en el mercado para intentar comprender la situación. Estas aproximaciones situaban los inventarios de plata almacenados en Shanghái en torno a las 318 toneladas. Este nivel fue considerado relevante porque se encontraba cerca de los mínimos registrados en 2016. La referencia a ese periodo llamó la atención de algunos analistas debido a que en aquel momento el mercado de la plata experimentó un incremento significativo en el precio del metal. Aunque las circunstancias del mercado pueden variar con el tiempo, la comparación con niveles de inventarios similares generó un mayor interés en la evolución actual de las existencias. La combinación de estos factores provocó que el informe comenzara a ser analizado con mayor detalle dentro del ámbito financiero. La ausencia de datos oficiales, sumada a las estimaciones que situaban los inventarios en niveles relativamente bajos, alimentó el debate sobre el estado real de la disponibilidad de plata en el mercado chino. Mientras el documento continuaba circulando entre participantes del mercado, la atención se centraba cada vez más en la posibilidad de que la omisión del dato no fuera simplemente un cambio en la presentación del informe. En un mercado donde los inventarios físicos representan una referencia clave para interpretar la relación entre oferta y demanda, la falta temporal de información oficial se convirtió en un elemento que incrementó la incertidumbre. De esta manera, el episodio comenzó a adquirir mayor relevancia, no solo por la ausencia de un dato específico, sino también por el contexto en el que esa ausencia ocurrió. El mercado esperaba ahora una aclaración que permitiera comprender con mayor precisión la situación de los inventarios de plata dentro del sistema de almacenamiento asociado a Shanghái. Posteriormente, la Bolsa de Oro de Shanghái volvió a publicar el informe semanal, esta vez incorporando el dato que inicialmente había estado ausente. La actualización del documento tenía como objetivo completar la información del reporte anterior y aclarar la situación respecto a los inventarios de plata almacenados en las bóvedas vinculadas al sistema de la bolsa. Sin embargo, en lugar de disipar completamente las dudas que habían surgido tras la primera publicación,
El nuevo informe introdujo un elemento adicional de confusión. En la versión revisada del documento, el inventario de plata fue reportado en aproximadamente 445 toneladas. Esta cifra resultó considerablemente superior a la estimación previa que situaba las existencias cerca de las 318 toneladas. La diferencia entre ambos números llamó la atención de los analistas del mercado, ya que representaba una variación significativa respecto a las aproximaciones que se habían estado utilizando para interpretar la situación del metal en Shanghái. La aparición de esta nueva cifra provocó una serie de preguntas entre los observadores del mercado. La diferencia entre la estimación previa y el número finalmente publicado generó incertidumbre sobre cuál de las dos referencias reflejaba con mayor precisión la situación real de los inventarios. Aunque el informe actualizado proporcionaba un dato oficial, el contraste con las estimaciones anteriores hizo que el documento fuera examinado con mayor detalle. El interés por esta discrepancia no se limitaba únicamente a la magnitud de la diferencia entre las cifras. También estaba relacionado con la forma en que el informe había sido publicado inicialmente sin el dato y posteriormente actualizado con una cifra considerablemente distinta de las aproximaciones previas. Este proceso de publicación y corrección se convirtió en un elemento central del debate dentro del mercado. A medida que los participantes del mercado analizaban el informe revisado, la atención se centraba en comprender cómo debía interpretarse el nuevo número dentro del contexto general del mercado de la plata en China. Los inventarios almacenados en las bóvedas de los centros de intercambio suelen desempeñar un papel importante en la evaluación del equilibrio entre la oferta física y la demanda del metal. Por esta razón, cualquier diferencia significativa entre estimaciones y datos oficiales tiende a generar un análisis más profundo. En este caso, la actualización del informe no solo proporcionó una cifra concreta sobre los inventarios de plata, sino que también abrió un nuevo debate sobre la consistencia de la información disponible y sobre la manera en que el mercado debía interpretar los datos publicados. La situación, que comenzó con la ausencia de un dato en un informe semanal, había evolucionado ahora hacia una discusión más amplia sobre la precisión de las cifras presentadas y sobre lo que éstas podrían indicar acerca de la disponibilidad de plata dentro del sistema de almacenamiento de Shanghái. A medida que el informe revisado comenzó a ser analizado con mayor detenimiento, surgieron nuevas preguntas relacionadas con la coherencia interna de los datos presentados. Más allá de la diferencia entre la estimación previa y la cifra oficial publicada posteriormente, algunos observadores señalaron que ciertas cifras dentro del mismo documento parecían mostrar señales contradictorias. En particular, el informe indicaba una retirada de aproximadamente 13.55 kilogramos de plata de las bóvedas. En términos generales, una retirada de metal suele interpretarse como una reducción en los inventarios disponibles dentro del sistema. Sin embargo, al mismo tiempo que se mencionaba esta salida de metal, el informe mostraba un aumento en la cantidad total almacenada en las bóvedas. Esta combinación de datos generó una nueva serie de interrogantes entre los participantes del mercado. La coexistencia de una retirada de plata junto con un incremento en el volumen total almacenado llevó a algunos analistas a examinar con mayor cuidado la estructura del sistema de almacenamiento y la forma en que se reportan los inventarios dentro de las instituciones financieras chinas. Una de las posibles explicaciones señaladas en el análisis del informe estaba relacionada con la existencia de más de una institución involucrada en el almacenamiento y comercio del metal. La Bolsa de Oro de Shanghái y la Bolsa de Futuros de Shanghái son entidades distintas y ambas pueden mantener inventarios de plata dentro de sus respectivas bóvedas. Esta estructura institucional puede influir en la forma en que se presentan los datos dentro de los informes del mercado. Si diferentes entidades almacenan metal dentro de sistemas separados, las cifras reportadas pueden reflejar movimientos entre distintas bóvedas o cambios en la clasificación de los inventarios. En ese contexto, ciertas variaciones en los números podrían estar relacionadas con ajustes administrativos o con transferencias entre sistemas de almacenamiento. A pesar de esta posible explicación, la presencia de cifras que parecen moverse en direcciones distintas dentro del mismo informe contribuyó a mantener la atención del mercado sobre el documento. La situación reforzó la percepción de que los datos debían ser examinados con cautela para comprender plenamente lo que indicaban sobre la disponibilidad real de plata. En los mercados de metales preciosos, los inventarios físicos son una referencia fundamental para interpretar las condiciones de oferta y demanda. Por esta razón, cuando los informes contienen cifras que generan dudas o interpretaciones divergentes, el resultado suele ser un aumento en el nivel de escrutinio por parte de analistas e instituciones financieras. De este modo, el informe revisado no solo reintrodujo el dato que inicialmente había estado ausente, sino que también abrió un nuevo capítulo en el análisis del mercado, centrado en la interpretación detallada de las cifras publicadas y en el funcionamiento del sistema de almacenamiento de plata dentro de Shanghái.
Mientras el debate sobre los datos de inventario continuaba, otro indicador comenzó a atraer una atención considerable dentro del mercado: la diferencia significativa entre el precio de la plata física en China y el precio observado en el mercado estadounidense. Esta diferencia se refleja en las primas que los compradores están dispuestos a pagar por la plata física dentro del sistema de negociación de Shanghái. En condiciones normales, los precios de los metales preciosos tienden a mantenerse relativamente alineados entre los principales centros financieros del mundo. Sin embargo, en este caso, se observó una diferencia notable entre el precio de la plata negociada en la Bolsa de Oro de Shanghái y el precio del metal en el mercado de referencia estadounidense, representado por COMEX. Según los datos mencionados en el informe, la prima de la plata física en China llegó en ciertos momentos a acercarse a los $100 por onza por encima del precio observado en COMEX. Esta diferencia llamó la atención de los analistas porque representa un nivel de prima considerablemente alto dentro del mercado de metales preciosos. Las primas en los mercados físicos suelen reflejar las condiciones locales de oferta y demanda. Cuando la demanda de metal físico aumenta en una región específica o cuando la disponibilidad inmediata del metal se reduce, los compradores pueden estar dispuestos a pagar un precio adicional para obtener acceso al metal. En el caso del mercado chino, el nivel elevado de las primas fue interpretado como una señal de una demanda fuerte por plata física dentro del país. Este fenómeno también fue considerado como un posible indicador de que las existencias disponibles podrían estar bajo presión, especialmente en un contexto donde los datos de inventario habían generado interrogantes. La combinación de primas elevadas y la atención centrada en los inventarios de plata contribuyó a intensificar el análisis del mercado. Los participantes comenzaron a observar con mayor detenimiento la relación entre la disponibilidad física del metal y los precios que se estaban pagando en los distintos centros de negociación. Aunque los mercados de metales preciosos están conectados a escala global, las diferencias regionales pueden surgir cuando las condiciones locales de demanda y suministro se apartan del equilibrio observado en otros mercados. En este caso, la diferencia entre el precio en Shanghái y el precio en COMEX se convirtió en uno de los elementos más destacados del análisis. La situación reforzó la percepción de que el mercado de la plata estaba experimentando dinámicas que merecían una observación detallada. Las primas elevadas no solo reflejaban la intensidad de la demanda física, sino que también contribuían a mantener el enfoque del mercado sobre los inventarios y sobre la disponibilidad real del metal dentro del sistema chino. Mientras el mercado observaba atentamente los acontecimientos relacionados con la plata, otro desarrollo relevante estaba teniendo lugar en el ámbito más amplio de las reservas financieras internacionales. En distintos países, los bancos centrales han estado aumentando sus reservas de oro y manteniendo de manera activa el metal dentro de sus bóvedas. Este comportamiento no es aislado. Diversas instituciones monetarias han estado adquiriendo oro de forma sostenida, una tendencia que ha llamado la atención de analistas financieros y observadores del sistema monetario internacional. Entre los países mencionados dentro de este proceso se encuentra Serbia, señalada como una de las naciones que recientemente ha incrementado sus reservas del metal. El interés creciente por el oro entre los bancos centrales se ha vinculado con una preocupación más amplia relacionada con la credibilidad del dólar estadounidense. Aunque el dólar continúa siendo la principal moneda de reserva en el sistema financiero global, algunos análisis señalan que la confianza en su estabilidad a largo plazo ha mostrado señales de debilitamiento. En este contexto, el oro se presenta como una alternativa singular. A diferencia de las monedas fiduciarias, no depende de la política monetaria de ningún gobierno y es reconocido universalmente como reserva de valor, lo que refuerza su papel dentro de las carteras de los bancos centrales. Su creciente acumulación coincide con un periodo de precios históricamente elevados, situándose alrededor de $4,643 por onza, con expectativas de superar los $5,000. Este repunte se vincula a tensiones geopolíticas y mayor incertidumbre financiera, factores que tradicionalmente incrementan la relevancia del oro dentro de las estrategias de protección institucional. La decisión de acumular oro también ha sido descrita como una forma de protección frente a posibles episodios de inestabilidad económica o financiera. Para los bancos centrales, mantener reservas de metal físico puede representar una forma de fortalecer la seguridad de sus activos en un entorno global que muchos consideran cada vez más incierto. De esta manera, el movimiento hacia mayores reservas de oro refleja un ajuste dentro de la gestión de activos por parte de las instituciones monetarias. A medida que las condiciones del sistema financiero internacional evolucionan, los bancos centrales continúan evaluando la composición de sus reservas y el papel que el oro puede desempeñar dentro de ellas. Dentro de este contexto, el oro ha adquirido una relevancia particular en la estrategia de reservas de numerosas instituciones monetarias.
Su papel dentro del sistema financiero internacional está asociado a una característica fundamental. Es considerado un activo reconocido a nivel mundial que no depende directamente de la política económica o monetaria de un país específico. Esta cualidad ha contribuido a que el oro sea percibido por los bancos centrales como una forma de reserva de valor que puede mantenerse a lo largo del tiempo. A diferencia de las monedas fiduciarias, cuya estabilidad está vinculada a las decisiones de los gobiernos y de las autoridades monetarias, el oro es visto como un activo que conserva reconocimiento internacional independientemente de las circunstancias políticas. En el entorno actual, marcado por tensiones geopolíticas y por episodios de volatilidad en los mercados financieros, esta característica ha reforzado el interés institucional en el metal. Los bancos centrales han continuado incorporando oro a sus reservas como parte de una estrategia destinada a reforzar la estabilidad de sus activos. El aumento en el precio del oro también ha sido un factor destacado dentro de este proceso. El metal ha alcanzado niveles que representan máximos históricos, situándose alrededor de los $4.643 por onza. Dentro de los análisis del mercado, se ha señalado que el precio podría superar el nivel de los $5.000, impulsado por el entorno de incertidumbre que caracteriza al sistema financiero internacional. En este contexto, varios expertos han descrito el oro como una forma de seguro financiero dentro de las reservas de los bancos centrales. La presencia de metal físico en las bóvedas de las instituciones monetarias puede proporcionar una capa adicional de seguridad en un escenario donde las condiciones económicas y políticas pueden cambiar con rapidez. El oro no solo es un activo económico, sino también un valor tangible independiente de terceros, lo que ha impulsado su creciente acumulación por parte de los bancos centrales. Aunque el dólar sigue siendo la principal moneda de reserva, su participación ha disminuido en la última década, mientras que el oro ha ganado terreno y superó al euro como segundo activo de reserva global. Además, cerca de 2/3 de los bancos centrales planean repatriar parte de su oro desde bóvedas extranjeras. Países como India, Hungría, Turquía, Polonia y Alemania ya han avanzado en este proceso. Las compras también continúan, con protagonismo de Polonia, Kazajistán, Azerbaiyán y China, mientras Estados Unidos mantiene el liderazgo con más de 8.000 toneladas. En conjunto, acumulación y repatriación reflejan un ajuste estratégico ante un entorno global más incierto, consolidando al oro como pilar central del sistema de reservas internacionales.